Imagínese un momento increíble. Una estrella gigante agota todas sus reservas de energía, comienza a contraerse bajo su propio peso y finalmente desaparece, dejando tras de sí solo una trampa invisible, un agujero negro. Ahora imagine que se encuentra al borde de este monstruo cósmico, mirando directamente al horizonte de sucesos, ese punto exacto más allá del cual no hay retorno. Todo lo que se acerca a este límite experimenta fuerzas de aceleración fantásticas. Las fuerzas gravitacionales aquí son tan enormes que la diferencia entre la atracción en tus pies y en tu cabeza puede estirar el cuerpo en un hilo largo. Este efecto es llamado espaguetificación por la física. Cada átomo se estira hasta una longitud irreal y el propio tiempo comienza a comportarse de una manera sorprendente. Para un observador distante, los objetos cerca del horizonte de sucesos parecen quedarse inmóviles, moviéndose cada vez más despacio, y la luz que emiten se enrojece y desaparece gradualmente. Pero para quien cae hacia adentro, el tiempo casi no se percibe. Todo sucede de manera vertiginosa. En fracciones de segundo, la materia cruza el horizonte de sucesos, y desde fuera ya nadie puede verlo. El objeto parece fusionarse con la superficie del agujero negro. Ninguna información, ninguna señal puede salir de nuevo al exterior. Ni siquiera la luz es capaz de escapar de esta prisión cósmica. La materia que entra deja de existir para el mundo exterior. Desde fuera parece como si todo simplemente desapareciera, pero en realidad todo apenas comienza, porque dentro de un agujero negro todas las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar de la manera habitual. ¿Y qué espera más allá de ese horizonte? En el interior, muy lejos tras el muro invisible, se oculta algo mucho más enigmático y peligroso. El viaje más profundo hacia el interior de un agujero negro te lleva al objeto más misterioso del universo, la singularidad. Este término fue introducido por primera vez por el famoso matemático Roger Penrose a mediados de la década de 1960, cuando la teoría de la relatividad de Albert Einstein llevó a los científicos a reconsiderar la naturaleza del espacio y el tiempo. La singularidad es un punto donde la gravedad se vuelve tan intensa que el espacio y el tiempo dejan de existir en el sentido habitual. Todo lo que cruza el horizonte de sucesos se dirige hacia el centro del agujero negro y, según los cálculos, se comprime hasta un volumen infinitamente pequeño con una densidad prácticamente infinita. Aquí dejan de funcionar las leyes habituales de la física y las ecuaciones de Einstein simplemente se rompen. Desde el punto de vista de un observador externo, la materia parece desaparecer para siempre. Pero según una de las teorías, dentro de la singularidad ocurren procesos increíbles. Algunos físicos, como Stephen Hawking, por ejemplo, suponían que en las condiciones extremas dentro de los agujeros negros podrían nacer nuevos universos. Según esta hipótesis, cada vez que la materia alcanza el centro, el colapso gravitacional crea las condiciones para un nuevo Big Bang que da inicio a un universo hijo independiente. Esta idea recibió el nombre de hipótesis de selección cósmica. Sin embargo, comprobarla es prácticamente imposible. Toda la información que cruza el horizonte de sucesos queda oculta del mundo exterior. Otras teorías, como la gravedad cuántica, proponen escenarios aún más exóticos. Según estas teorías, la materia que entra en el interior no desaparece por completo, sino que puede transformarse en formas desconocidas de energía o incluso atravesar el espacio-tiempo, llegando a otras regiones del cosmos o incluso a dimensiones paralelas. Una de las ideas más debatidas en los últimos años es que la singularidad no existe como un punto, sino que es una región donde la gravedad y los efectos cuánticos se fusionan, creando una realidad completamente nueva. Ningún dispositivo técnico creado por el ser humano puede, por ahora, mirar dentro de un agujero negro. Por eso, todas estas hipótesis siguen estando en la frontera entre la ciencia ficción y la física moderna. Pero independientemente de si la materia desaparece para siempre, renace en un nuevo universo o viaja a través de un túnel cósmico, los misterios de la singularidad siguen siendo uno de los mayores enigmas del cosmos. Y esto es solo el comienzo. Porque más adelante nos esperan fenómenos aún más extraños relacionados con el flujo del tiempo cerca de los agujeros negros. Cuando la materia ya ha cruzado el horizonte de sucesos, comienza la verdadera distorsión de la realidad tal como la conocemos. Aquí, la característica más increíble de los agujeros negros se manifiesta en las paradojas del tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein afirma que, para un observador externo, cualquier objeto que cae dentro de un agujero negro parece quedarse inmóvil y nunca alcanza el horizonte de sucesos. Pero si fueras tú mismo ese viajero, todo sucedería mucho más rápido. En apenas una fracción de segundo, el horizonte de sucesos quedaría atrás, y delante de ti solo habría un abismo desconocido. La paradoja del tiempo se manifiesta de forma especialmente clara al comparar las percepciones del observador externo con las de quien está cayendo.
Para quienes están a distancia, parecería que te quedas atrapado para siempre en el borde del agujero negro, volviéndote cada vez más tenue con cada instante, hasta desaparecer por completo. Pero para ti personalmente, el tiempo no se ralentiza. Al contrario, literalmente se desploma hacia afuera y se vuelve imposible mirar atrás o siquiera enviar una señal. Los físicos llaman a este efecto dilatación temporal. Hay otra rareza más. Dentro de un agujero negro, todos los caminos conducen a la singularidad, y ninguna maniobra te permitirá ralentizar el movimiento o cambiar de ruta. Incluso si te movieras a una velocidad cercana a la de la luz, esforzándote al máximo por escapar, el espacio y el tiempo estarían tan distorsionados que el camino hacia afuera simplemente desaparecería. En algunos escenarios hipotéticos, si el agujero negro es enorme, la caída hacia el centro puede tomar varios segundos o incluso minutos. Pero cuanto más masivo es el objeto, más lentamente aumenta la gravedad y más tiempo puede, en teoría, existir la materia después de cruzar el horizonte de sucesos. Prácticamente es imposible sobrevivir a un viaje así. La densidad y la aceleración son tales que incluso las partículas elementales se desgarran en pedazos. Sin embargo, desde un punto de vista puramente matemático, la teoría no prohíbe una larga existencia dentro del agujero negro más grande antes de que, inevitablemente, todo se condense en el centro. Existen modelos teóricos, las llamadas agujeros negros con agujeros de gusano, donde el espacio se pliega de manera inusual y el tiempo en ciertas regiones puede moverse en sentido inverso o incluso formar bucles. Pero por ahora, estas ideas no son más que ecuaciones interesantes, ya que aún no se han encontrado pruebas reales de su existencia. En definitiva, sobrevivir dentro de un agujero negro es imposible según todas las leyes de la física conocidas hasta hoy. La materia y el tiempo se distorsionan, desapareciendo en el abismo, donde cada suceso ocurre a la máxima velocidad para quien cae y queda eternamente detenido para el mundo exterior. Y sin embargo, los enigmas más intrigantes comienzan cuando los científicos empiezan a debatir si realmente toda la información desaparece de manera irreversible o si el agujero negro, de algún modo, conserva rastros de todo lo que ha absorbido. La ciencia moderna ya está muy cerca de resolver esta paradoja. Y probablemente no haya una disputa más famosa que aquella en la que una vez intervino Stephen Hawking. Cuando en la década de los 70 del siglo XX, Stephen Hawking comenzó a investigar los misterios de los agujeros negros, revolucionó por completo las ideas que se tenían sobre estos objetos. Una de las ideas más resonantes de Hawking es el famoso paradoja de la pérdida de información. En la física clásica se creía que todo lo que cruza el horizonte de sucesos desaparece para siempre, sin dejar rastro. Sin embargo, Hawking notó algo extraño. Si se pierde la información al irse evaporando, también desaparecen los principios fundamentales de la mecánica cuántica, lo que significa que toda la coherencia de la física se desmorona. En 1974, Hawking demostró que los agujeros negros pueden evaporarse gradualmente debido a los efectos cuánticos en el mismo borde del horizonte de sucesos. Este fenómeno recibió el nombre de radiación de Hawking. Según sus cálculos, justo en el límite del agujero negro ocurren destellos de fluctuaciones cuánticas. De la nada nacen pares de partículas y antipartículas. A veces, una de ellas es absorbida hacia el interior, mientras que la otra escapa al exterior, llevándose consigo una diminuta porción de energía. Con el tiempo, el agujero negro pierde masa y puede desaparecer por completo. Sin embargo, el problema es que esta radiación resulta ser absolutamente aleatoria y no contiene información sobre lo que cayó en el agujero negro. Parecía que todos los datos absorbidos desaparecían sin posibilidad de recuperación. Esta conclusión puso de cabeza no solo a los físicos, sino también a todos los que trabajaban en la teoría de la información cuántica. Muchos científicos consideraban imposible que la información pudiera simplemente desaparecer violando las leyes de conservación. En el debate participaron figuras como Gerard T. Hooft y Leonard Susskind y se desató una verdadera batalla de ideas. Poco a poco, paso a paso, la teoría de Hawking fue revisada. Surgió la llamada hipótesis holográfica. Según esta idea, toda la información sobre la materia absorbida por un agujero negro no desaparece, sino que se conserva en su superficie, más precisamente en el propio horizonte de sucesos. En pocas palabras, todo lo que alguna vez ha caído en un agujero negro deja una huella, codificada en las más pequeñas fluctuaciones del horizonte. A principios de la década de 2000, Hawking admitió que estaba equivocado en sus primeros trabajos. La información, al parecer, realmente se conserva, aunque en una forma distorsionada. Sin embargo, hasta ahora ningún físico en el mundo puede decir con certeza cómo se codifica esa información ni cómo podría recuperarse. Los experimentos y observaciones aún no permiten refutar ni confirmar de manera definitiva estas teorías.
El misterioso espejo holográfico, el horizonte de sucesos donde permanece cada movimiento y cada átomo, ha cambiado la comprensión moderna de los agujeros negros. Ahora los científicos ven estos objetos no solo como fascinantes trampas para la materia, sino también como posibles discos duros del universo, donde el tiempo, la luz y la materia guardan sus huellas de una manera mucho más compleja de lo que se pensaba antes. Pero si la información realmente no desaparece, ¿cómo podemos encontrar los agujeros negros si se esconden de manera tan ingeniosa? Por delante nos esperan métodos y descubrimientos sorprendentes que ayudan a los científicos a ver incluso aquello que está oculto tras el horizonte. Pasando de los enigmáticos horizontes de sucesos y los misterios holográficos, surge una pregunta principal. ¿Cómo es posible detectar algo que, por definición, es invisible? Los agujeros negros son fantasmas cósmicos. No emiten luz y de ninguna manera se manifiestan de forma directa. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX, los astrónomos empezaron a sospechar que en algunas partes del cielo se ocultaban objetos invisibles con una gravedad increíble. Por ejemplo, en el distante sistema Cygnus X1, una estrella brillante gira alrededor de un compañero invisible cuya masa es unas 10 veces mayor que la del Sol. Los científicos notaron que la estrella se mueve en una órbita anómala y pierde materia, mientras que cerca de ella se detecta una potente radiación de rayos X. Todo indicaba la presencia de un cuerpo compacto y extremadamente masivo, invisible para los telescopios. Así fue como se encontró uno de los primeros candidatos a agujero negro. Pero eso no era suficiente. Años después, gracias a los observatorios espaciales de rayos X, quedó claro que muchas galaxias literalmente están llenas de fuentes de radiación dura, y todas ellas apuntan a la interacción de la materia con los agujeros negros. Sin embargo, la verdadera revolución ocurrió en el año 2015, cuando por primera vez en la historia se detectaron ondas gravitacionales. Dos gigantescos interferómetros láser, LIGO, detectaron simultáneamente diminutos destellos, pequeñas oscilaciones del espacio provocadas por la colisión de dos agujeros negros masivos a una distancia de 1.000 millones de años luz. Este descubrimiento demostró que los agujeros negros realmente existen, colisionan, se fusionan y envían por el universo el eco de su canción fatal. Además, en el año 2019, el proyecto internacional Event Horizon Telescope capturó por primera vez la sombra de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. Los científicos combinaron los datos de numerosos radiotelescopios de todo el mundo para obtener una imagen de la región alrededor del horizonte de sucesos. En la imagen se distingue claramente un anillo de radiación brillante y una mancha oscura, esa misma sombra proyectada por el agujero negro sobre el fondo luminoso del disco de acreción. La masa de esta gigantesca máquina cósmica se estima en 6.500 millones de masas solares, y el diámetro de su sombra supera los 24.000 millones de millas. Ahora es posible detectar agujeros negros por varios indicios: la radiación de rayos X y gamma, los movimientos anómalos de las estrellas cerca de objetos invisibles, los potentes estallidos de ondas gravitacionales y las sombras sobre el fondo de discos de gas brillantes. Cada nueva observación nos acerca a comprender cómo se forman estos monstruos y cómo influyen en la evolución de galaxias enteras. Pero incluso con semejante arsenal de métodos, algunos agujeros negros pueden pasar desapercibidos, especialmente si no absorben gas ni interactúan con sus vecinos. Solo los efectos más sutiles y las huellas indirectas delatarán la presencia de estos invisibles. Y si algunos de ellos son mucho más pequeños de lo que se suele pensar y pueden estar muy cerca, ocultándose incluso de los instrumentos más sensibles. Aquí, en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, surge de repente un misterio aún más intrigante: los mini agujeros negros. La idea de su existencia fue propuesta por primera vez por el físico Stephen Hawking a mediados de la década de 1970, sugiriendo que tales objetos podrían haber surgido en los primeros momentos de la existencia del universo, cuando la energía y la densidad de la materia eran literalmente extremas. A diferencia de los gigantes, cuyo peso es comparable a la masa de varios soles, los mini agujeros negros pueden no ser más grandes que un átomo, pero aún así conservan una gravedad increíble. Si existiera un agujero negro de este tipo con una masa, por ejemplo, igual a la de una montaña, su radio sería solo una diminuta fracción de una pulgada. Curiosamente, algunos inventores incluso intentaron construir dispositivos para buscar objetos similares en la Tierra, suponiendo que los mini agujeros negros podrían formarse cuando los rayos cósmicos chocan con moléculas en las capas superiores de la atmósfera. En la década de 2000, los empleados del acelerador de partículas LHC en el CERN consideraron seriamente la posibilidad de que,
con suficiente energía de colisión, pudieran formarse horizontes de sucesos en miniatura directamente en el laboratorio. Sin embargo, a pesar de los detectores más sensibles y numerosos experimentos, no se ha encontrado ni un solo objeto de este tipo. Además, según los cálculos, los mini agujeros negros deberían evaporarse rápidamente a través de la radiación de Hawking, desapareciendo casi de inmediato y dejando tras de sí un pequeño estallido de radiación. Sin embargo, algunos científicos no descartan que los mini agujeros negros realmente puedan estar en algún lugar cercano, por ejemplo, atravesando la Tierra o incluso quedándose en sus profundidades. Tales teorías explican por qué no detectamos rastros evidentes. Los objetos son demasiado pequeños y prácticamente no interactúan con la materia circundante. Según los cálculos, si un mini agujero negro con una masa de varios millones de toneladas atravesara nuestro mundo, dejaría una huella fugaz pero clara en forma de una perturbación gravitacional específica y una liberación de energía insignificante. Hasta ahora no se han registrado tales señales. En los últimos años ha surgido la hipótesis de que los mini agujeros negros podrían explicar algunos fenómenos misteriosos en el espacio. Por ejemplo, destellos de radiación gamma de alta energía o trayectorias inusuales en el movimiento de satélites. Algunos astrónomos incluso han sugerido que la materia oscura, de la que está compuesta la mayor parte del universo, en realidad consiste en miles de millones de agujeros negros en miniatura dispersos por el espacio. En busca de estas sombras, los científicos continúan observando las señales más extrañas provenientes de las profundidades del cosmos, escaneando la radiación de fondo y analizando eventos raros en la atmósfera. Para detectar mini agujeros negros se utilizan los métodos más avanzados, detectores subterráneos, radiotelescopios y experimentos en aceleradores. La probabilidad de encontrar uno de estos agujeros entre los objetos cotidianos es insignificante, pero la posibilidad de su existencia sigue fascinando a los físicos. Y si algún día logramos atrapar este diminuto pero poderoso objeto, será un verdadero avance en la comprensión de los procesos de alta energía en el universo. El secreto de los mini agujeros negros sigue sin resolverse, pero en el horizonte ya surge una pregunta aún más desconcertante. ¿Existe alguna posibilidad de escapar de la trampa que construye un agujero negro? Si todos los capítulos anteriores estuvieron dedicados a cómo la materia es inexorablemente absorbida por un agujero negro, ahora llega el momento de la pregunta más audaz. ¿Es siquiera posible un camino de regreso? En los círculos científicos se discuten activamente escenarios bastante exóticos para salir de un agujero negro, aunque ninguno de ellos ha sido confirmado experimentalmente. Una de las teorías más debatidas es la existencia de los llamados agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen. Estos canales hipotéticos en el espacio podrían conectar dos regiones distantes del universo y, en el caso más extremo, permitir salir de un agujero negro hacia otro rincón del cosmos o incluso a un universo paralelo. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen describieron por primera vez estos túneles, pero resultó que para su existencia se necesita materia exótica con energía negativa, y hasta ahora nadie ha encontrado algo así. Otra idea parece igual de increíble. Algunos físicos han sugerido que, si un agujero negro gira muy rápido, como los objetos del tipo Kerr, en su centro podría formarse una singularidad anular especial con un pasaje a través del espacio-tiempo. Según las ecuaciones de Einstein, si se lograra evitar la destrucción en las capas de colosal gravedad, un viaje teórico hacia el interior no necesariamente terminaría en una pared. Quizás existiría una ruta hacia el otro lado. Sin embargo, los cálculos muestran que incluso la más mínima asimetría o perturbación externa destruiría por completo este pasaje, eliminando cualquier posibilidad de escape. En las últimas décadas, la mecánica cuántica ha añadido aún más intriga a este panorama. En la década de 2000, Juan Maldacena y varios otros teóricos propusieron la idea de que entre agujeros negros entrelazados podría surgir una especie de puente cuántico permitiendo la transmisión instantánea de información. Aunque la mayor parte de la comunidad científica considera que tales escenarios no son realizables en la práctica. De manera similar, los hipotéticos agujeros blancos se han considerado como lo opuesto a los agujeros negros. Nada puede entrar en ellos, pero todo sale expulsado hacia afuera. Algunos modelos matemáticos unen un par de agujero negro y agujero blanco a través de un agujero de gusano, pero no se ha encontrado ninguna confirmación de esto en el espacio real. Abandonar un agujero negro clásico es imposible tanto para la luz como para la materia. Las ecuaciones indican que todos los caminos conducen únicamente a la singularidad. Incluso si de alguna manera se lograra destruir el propio agujero negro, por ejemplo, mediante su evaporación a través de la radiación de Hawking, toda la información ya estaría completamente distorsionada y dispersa por el horizonte de sucesos.
Algunos teóricos afirman que en épocas futuras muy lejanas, después de la completa evaporación del agujero negro, la radiación podría liberar información extremadamente codificada, pero no devolver lo que alguna vez cayó en su interior. Hasta el día de hoy, a pesar de decenas de hipótesis, ningún método real de escape de un agujero negro auténtico ha sido confirmado ni por la teoría ni por la observación. Todos los posibles portales, agujeros de gusano y agujeros blancos son, por ahora, fantasías matemáticas y no realidades astronómicas. El agujero negro sigue siendo la trampa cósmica más confiable, donde el tiempo, la luz y la información quedan encerrados para siempre. Sin embargo, la búsqueda de respuestas continúa, ya que incluso las ideas más fantásticas, alguna vez halladas en los márgenes de las ecuaciones, pueden cambiar por completo nuestra visión sobre la naturaleza del universo. Precisamente esta mezcla de ciencia rigurosa y sorprendentes conjeturas hace que el enigma de los agujeros negros sea uno de los más fascinantes de la astronomía moderna.